Ya estoy. Ahora sí parece. Hola, acá A- estoy. Ahora, a ver, ¿Escuchás bien, Moni? te escucho bien, pero no te veo. Ah, yo no sé cómo sería, a ver, si veo a vos y me veo a mí. Ahora Ah, sí, buenísimo. ahora sí, ahora me ves. Sí, ¿Cómo estás, Marisa? bien, bien, acá estamos. Hay que tratar de hacer algo para suprimir esta Es espera duro, hasta que nos conectamos, que no sabes qué decir. sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá estoy tomando unos matecitos para que no hacerme mala Qué fama. bueno. Yo también. No, bueno, después vamos a charlar de vino para divulgar, Ahí está. pero podés darle una copita de vino. Fiel a... Bueno, por ahora seguimos con el Tenemos que mate. tenemos que sponsorear el espacio. Sí, Bueno, sí. Marisa, contanos a todos y a todas los que nos están escuchando quién sos, cuál es tu tarea. Yo te presenté, investigadora, historiadora, docente. La mayor parte de tu recorrido profesional ha sido en educación. Así que bueno, dale nomás. Bueno, como bien decís, soy primero docente, egresé de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Buenos Aires, de Historia, la carrera de Historia, y empecé a trabajar en docencia y en algún proyecto editorial en ese momento, al principio. Y bueno, después, durante mucho tiempo, seguí en el área de la educación, trabajando en formación docente. Trabajé como capacitadora en provincia de Buenos Aires y también en Capital Federal, en lo que era la vieja escuela de maestros, es ahora, y era la CEPA antes, o el CEPA, Centro de Estudios de Capacitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y después, digamos, empecé a trabajar en la Universidad Nacional de Quilmes como docente virtual. Esto fue hace mucho tiempo, con lo cual era una rareza. Fui docente virtual, empecé a ser docente virtual en el 2006. Y a partir de, digamos, de esa conexión con la Universidad Nacional de Quilmes y pasado el tiempo, empecé a hacer algunas cosas en presencial y ahora estoy en un cargo de gestión. Soy coordinadora de una unidad de formación y capacitación que es muy joven, del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Es una unidad que se formó, se constituyó como tal en el 2018, en abril del 2018, y al poquito tiempo, a un año y algo de estar haciendo los primeros proyectos, bueno, llegó lo que todos sabemos, la pandemia, así La que pandemia. tuvimos que revisar todo lo hecho. También en Quilmes trabajo en investigación, estoy dentro de un proyecto, trabajo con un equipo. Y yo particularmente trabajo cine y tango. A partir Wow. de la década del 90, 1990, hasta el 2010. Es decir, trabajo con relatos audiovisuales en ese periodo. Sí. Marisa, no puedo, bueno, carrerón, carrerón, has hecho y harás de todo. No puedo evitar este momento que estamos viviendo, ¿no? Y me gustaría que corta, me parece un poco. Te escuché cortado lo que me decías. Te decía que no puedo desaprovechar tu recorrido y tu formación como historiadora, como docente, en este momento que estamos viviendo, ¿m? En esta pandemia.
¿Cómo los ha atravesado ustedes? ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo trabajan en la universidad? Sabemos que Quilmes siempre está eh, adelantada en algunas cuestiones. Hay un equipo muy importante en todo el área educativa, ¿no? La verdad que para mí trabajar en Quilmes es no solo una alegría, sino un orgullo. La Universidad Nacional de Quilmes, en estos 30 años que cumplió hace poco, se ha destacado, digamos, en el área de la virtualidad en principio, pero también ha crecido exponencialmente en su capacidad de generar proyectos. Así que, sinceramente, para la universidad, como para todas las universidades y las estructuras institucionales educativas, de educación superior y también las escuelas, esta situación de la pandemia fue una situación difícil de transitar, pero creo, particularmente conociendo mucho lo que se ha hecho, y cuando digo lo que se ha hecho, no solo se ha hecho en el área de educación en Quilmes, se ha hecho mucho en el área de investigación también, se han Ujú. producido test para poder identificar a esta nueva enfermedad, se ha trabajado mucho como hospital, se constituyó decir que la universidad ha estado a la altura de la compleja situación que estamos viviendo. En el área educativa hubo dificultades porque los que trabajan en la presencialidad y esos equipos tuvieron que pasar todos al área de lo virtual y bueno, eso significó un desafío grande, sobre todo tratando de capturar la experiencia que la universidad tenía en eso, que fue complejo, como le fue a todo el mundo, fue complejo, pero se resolvió y yo no trabajo en presencial, pero sé y escuché y hablé con docentes de presencial que pudieron resolver esta, este desafío, esta tremenda situación con mucha cintura profesional. No, no se paró de trabajar, y cuando digo no se paró de trabajar, quiero decir que no se paró de trabajar administrativamente tampoco. La universidad sufrió un choque, como todos, el 19 de marzo del 2020, pero más allá de eso, se reformuló y todo lo que se hacía en presencial se pudo Se pasar pasó a lo a virtual. virtual y fue y es eficiente, o sea que no es poco, ¿no? Es decir, nunca tuvimos problemas Ujú. con ninguna gestión que llevamos adelante en la universidad. Así que la experiencia, Una pregunta que sí, que te quiero hacer, perdón. sí. Termina la frase. No, digo que la experiencia de institucional mía y de mis compañeros y compañeras y compañeres realmente ha sido buena, ¿no? Esto que apareció un par de veces en muchas de nuestras publicaciones, sentir orgullo de pertenecer, ¿no? Orgullo NQ. Funcionó muchas Qué veces bárbaro. el hashtag porque la universidad no abandonó nunca su rol social, el rol con el que fue creado, ¿no? El objetivo con el que fue creado en la región. ¿Cómo pudieron, qué tenían destinado antes de la pandemia a lo virtual y después pasó todo? Creo que ese fue el gran salto, ¿no? O sea, qué cosas o qué áreas o qué contenidos o qué eh, carreras tenían un porcentaje de virtualidad y bueno, por lo que vimos el pasaje fue exitoso, o sea que lo pudieron capitalizar. En virtual hay una oferta enorme, la verdad es que yo no Ujú. podría abarcarla en este momento porque es muy grande. La universidad está dividida en departamentos, cada departamento tiene ofertas virtuales, el departamento de ciencias sociales, el departamento de economía, la escuela de artes, el departamento de ciencia y técnica, todos tienen ofertas de carreras virtuales.
El que menos tiene por razones digamos, de la presencialidad en laboratorios es el de ciencia y tecnología. Todo eso se pasó a virtual y eso requiere completo. un uso de la tecnología, del campus, digamos, de las posibilidades de, digamos, de transformación de los contenidos, que tecnológicamente fue un desafío. La gente de sistemas, de Claro. comunicación, tuvo que ponerse a la altura de una tarea tremenda. La universidad es muy activa y quiero referirme, porque estas cosas es importante decirlas, particularmente a la gente de sistemas, ¿no? Porque, digamos, pasaron de tener, no sé, 5, 10, 15 videoconferencias en el año a una barbaridad de conferencias en el mes de Claro. videoconferencias, porque todas las actividades, seminarios, propuestas, discusiones, debates, todo se virtualizó, más el apoyo que hicieron en el área propia del campus, ¿no? Del campus que cuenta la universidad. Así que, sinceramente, creo que ha sido una tarea enorme y que en ese sentido, como nos pasa a todos, a todes, salimos fortalecidos, ¿no? Aprendiendo mucho. Según tu mirada, este hecho histórico que estamos viviendo, o sea, nuestras vidas están coladas, nuestras vidas individuales o como sociedad, en un macro que es histórico. Estamos asistiendo a un hecho que va a cambiar la historia en algún aspecto, ¿verdad? Y yo creo que hay una necesaria revisión de la perspectiva, de los paradigmas, de las maneras de comprender todas las disciplinas que se están haciendo y que se van a seguir haciendo, porque todavía estamos transitando esto, de manera tal que percibimos que va a ser muy profundo el cambio, pero no sabemos cuál o cuánto va a ser de profundo, ¿no? Eso me parece que es un tema también relevante, ¿no? Va a haber un gran cambio, está habiendo un gran cambio, pero todavía la profundidad, las implicancias no se han terminado de comprender. Manifestado, No, claro. O sinceramente, se han manifestado y no se comprenden, sí, sí. digamos, yo considero que yo trabajando desde la unidad de formación y observando lo que vamos armando, creo que nadie deja de pensar este momento como un momento histórico trascendente. Ahora, eso no significa que todos y de manera sencilla puedan pensar cómo va a ser lo que viene, ¿no? Es decir, nos damos cuenta de que muchos de los conceptos, muchas de las categorías con las que pensamos la realidad ya no van a funcionar. Ahora, ¿con qué van a ser reemplazadas? No sé si lo No sabemos. sabemos. No digo, por ejemplo, ahora mismo estamos proyectando un encuentro de telemedicina. Pensar la telemedicina con la centralidad que tiene hoy en el área de la salud es inédito. Y estoy Totalmente. hablando de una red con la que estamos trabajando, que trabaja con telemedicina hace mucho tiempo. Pero en estas condiciones y con estas características y con las dimensiones que esto tiene, es nuevo. Entonces hay que repensar un poco cómo va a ser ese mundo o este mundo que nos va a tocar vivir después de que esto se atraviese finalmente, ¿no? Desde tu lugar de historiadora, si bien, bueno, uno, por lo que has estudiado, por tu formación, ¿este hecho tiene algún parangón con alguna transformación histórica anterior? Y mira, los historiadores pensamos que la historia no se repite y además pensamos que la historia no es maestra.
del presente. Esto es algo que se Claro, debate mucho y, y entonces es necesario observar continuidades, discontinuidades, pero no homologar un proceso a otro, porque eso claro. disciplinarmente es incorrecto, ¿no? Entonces, uno puede pensar en otros momentos donde hubo situaciones de mucha tensión, de mucho conflicto, críticas, enfermedades. Todo el mundo habla ahora de, bueno, la gripe española o de la peste del siglo XIV, pero digamos, son situaciones y hechos notablemente distintos, porque el momento en que uno vive, o el momento que nosotros vivimos, tiene una cantidad de factores que impactan en lo que se está viviendo que lo hacen único. Uno es este mismo que estamos ahora transitando vos y yo, ¿no? Es decir, la potencia de la transformación que implicó las redes, las conexiones, las interconexiones a partir del uso extendido de la Internet. Entonces, eso ya le da una originalidad al contexto que no tuvo antes. Y si fuera un poquito menos benevolente y amable en el análisis, diría que el poder concentrado del capitalismo también es inédito. Entonces Tal ahí, cual. digamos, hay una diferencia sustancial, porque yo puedo pensar en el siglo XIV y los historiadores, si hubiera alguno aquí dando vueltas, pensaríamos todos en ese proceso que tanto estudiamos que se llama la transición del feudalismo al capitalismo, ¿no? El Ese capitalismo. pasaje paulatino, lento, que implicó pasar de un modelo de producción a otro. A O si otro. yo puedo pensar en la gripe española, estoy pensando en un momento histórico de comienzo del siglo XX, cuando todavía la potencialidad de algunos recursos energéticos todavía se está visualizando. Estoy hablando, por ejemplo, del petróleo, ¿no? Se está terminando de entender la capacidad que tiene el petróleo de transformar todo tipo de producción. Estamos en un momento, si no recuerdo mal, la gripe española la ubican alrededor del 14, no me acuerdo exactamente la fecha. Sí. Entonces digo, es un momento de conflicto entre las grandes potencias, de definición de nuevos mercados. Es otro momento que no es este, que tiene un alto, como te digo, nivel de concentración económica en algunos sectores y donde aparecen conceptos que son nuevos, que yo te escuché que hablabas la otra vez con Karina, Karina Facha, que es antropóloga, que es, por ejemplo, el concepto de la marginalidad, que no es lo mismo que la pobreza, que era un Tal cual. concepto que podía existir o que existió en otros momentos históricos. Cuando hablamos hoy de vulnerabilidad, hablamos de otra cosa. Cuando hablamos de marginalidad, hablamos de otra cosa. Entonces, no es bueno, no nos suma pensar que estamos en lo mismo o en algo parecido o que tal vez O tiene... que hay algo de aquella No, conducta que se puede no, repetir. lamentablemente ¿Hacia qué, estamos en la incertidumbre más absoluta, que es lo que sí, nos cuesta, digamos. em, hacia qué tipo de capitalismo vamos? No, ¿Qué intuís? no, yo eso no, la verdad es que No sabés. no tengo idea, pero sí hay un, yo siempre cuando me hacen estas preguntas los estudiantes o digamos surge estas preguntas, yo digo, bueno, si yo tuviera claro estas cosas, no estaría acá, no estaría ganando guita en otro lado. Pero está pesándola. Claro, pero sí es cierto que claramente esto que observo, que no lo observo yo, sino lo observan muchos otros también, que es este lugar y esta potencia que tiene la interconexión que ofrecen las redes, el capitalismo se ha apropiado, ya se ha apropiado de eso, ¿no? O sea, todo lo que es
que yo no soy una especialista, plataformas, la Big Data, ¿no? O sea, la información que circula a través de las redes es mercancía, es un producto que se consume y que se vende, o sea, eso ya nos da una indicación de la transformación, así como lo que vos decís, esto de las plataformas, hay un texto en la colección de Caja Negra que habla de capitalismo de plataforma, es decir, un capitalismo que es absolutamente inmaterial. Entonces ahí ya empezamos a tener dificultades para poder identificar, porque digamos, el capitalismo históricamente fue un capitalismo que surge en el proceso de revolución industrial y es productivo, tiene que ver con el salario, con la fábrica, sí, sí, con la ganancia, digamos, ganancia sigue habiendo, explotación tal cual, ha aumentado, plusvalía, para decirlo en términos marxistas más de absolutos, Marx. existe y se ha profundizado, pero digamos, las características de transformación del sistema son tan notables que son muy complejas imaginar cómo, de qué forma, qué características va a tener en el futuro. Con un tema más que se suma, que es la agenda ecológica, ¿no? O sea, ahí también hay algo que está impactando y que yo vuelvo a decirte, yo no soy especialista, pero sé que esas cosas son las que van a afectar y van a transformar todo lo que pueda Absolutamente. venir. Eh, en este contexto, donde estamos alertas, donde te conozco y profesional y personalmente sé de tu capacidad de lectura de las cosas, contanos de tus proyectos de investigación, porque me parece que eso es, y cómo surge este espacio, porque además de historiadora sos artista. Eh, no te rías, Alonso. No te rías, Alonso. Además de historiadora sos artista. Se requiere de ser artista en estos contextos, además. Eh, Este tema de las redes, el crecimiento. Yo estaba leyendo en estos días un texto de Inés Dassel que era Educar en virtualidad, justamente. El teléfono tardó 75 años en expandirse y con la crisis económica y con esta pandemia, en 4 años hay una proliferación de todo lo que son redes, mercados digitales, etcétera, etcétera. Empecemos por tus proyectos de investigación no, y el tango. mi proyecto de investigación gira en torno, como te decía, a la temática del tango. Esto tiene que ver con que en la década del 90, alrededor de la década del 90, en pleno neoliberalismo, se toma la determinación de patrimonializar al tango. Esto quiere decir convertir al tango en patrimonio nacional. Primero se crea la Academia Nacional de Tango y después, al poquito tiempo, en el 96 se dicta, se define esta ley que convierte al tango en patrimonio nacional. Esta ley la impulsa el hermano del presidente, Eduardo Menem. O sea, el presidente era Carlos Saúl Menem y su hermano, como senador y legislador Senador. riojano, impulsa la ley y la ley, más allá de los enfrentamientos que hay, prospera en el Congreso y se dicta finalmente como ley en 1996. La discusión empieza en noviembre del 95 y es muy interesante el debate en torno a la misma. Y 2 años después, la ciudad de Buenos Aires, ya con otro, en un contexto político distinto, es decir, sí con todavía el final del menemismo, pero en la ciudad gobernaba el FREPASO, que era una asociación digamos, de sectores progresistas también. Desde la ciudad se decide
convertir al tango en patrimonio de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo lo que analizo es cómo esta legislación, esos debates, estas discusiones, que forman parte de un movimiento que se da a nivel global. En la década del 90, globalmente hay lo que se llama una intervención en la memoria, ¿no?, de los pueblos, una decisión de las agencias nacionales, los estados nacionales o municipales, de intervenir en la memoria y patrimonializar objetos varios, ¿no? Objetos, Sí, sí. espacios. Bueno, particularmente yo tomo eso para analizar qué pasa con los relatos audiovisuales, los films, sobre el tango. Y lo que te cuento así rápidamente para quienes están ahí dando vuelta y quienes lo van a escuchar después, es que en la década del 90 hay algunas producciones sobre tango, pero las que aumentan y se presentan con una potencialidad y una fuerza y un relato notablemente distinto son las que vienen después del 2001. Es decir, que después del 2001 Ah, mira, hay muchos más films porque es mucho más fácil filmar por la tecnología, pero también hay muchos más films que hablan sobre tango. Y ahí hay una relación entre ese proceso de filmar más, de tomar la decisión de filmar más, en torno a un objeto cultural que tiene mucha referencia en el pasado. Entonces, la decisión de empezar a filmar gente muy joven, en general, directores muy jóvenes, que buscan en ese pasado algo que les permita reconstruir una identidad que ha sido arrasada por la crisis. qué bárbaro. Mm. La crisis arrasó y tuvo su consecuencia, La crisis ¿verdad? del 2001 Em, en general tiene mm, muchas expresiones culturales muy fuertes, y hay muchas acciones y determinaciones que se ven, digamos, impactadas por la crisis. Quiero decir, por ejemplo, aparecen muchas pequeñas editoriales. Las grandes editoriales no pueden, no tienen capacidad para resistir el ujú, proceso que significó la crisis. Recordemos que la crisis fue también un quiebre del sistema financiero muy fuerte, muy poderoso. totalmente. Y entonces aparecen en ese contexto pequeñas editoriales que producen algún tipo de producto de calidad variada, pero que lo que buscan es atender un mercado que empieza a crecer y que fundamentalmente pretende adquirir libros, pero más baratos, por ejemplo, o más accesibles. Claro. Entonces, hay todo un movimiento cultural. Te menciono el de, de las editoriales, pero hay otros, ¿no? Movimientos culturales que tienen que ver con el proceso desatado por la conflictiva situación vivida en el 2001. Esto lo tiro así como, che, tengan en Como cuenta, como esperanza, tengan en ¿no? cuenta esto. Claro, ¿Qué dejará, qué ¿no? ¿Qué claro. transformaciones? Em, ¿Cómo es tu relación con las redes? Y Porque sos una activa participante de las redes sociales. lo de las redes es que es un poquito lo que hablábamos antes. Y en el 20 que se había desatado, para pensar una posibilidad a través de Instagram, no a través de Facebook, a través de Instagram, de abrir discusiones y debates que tenemos en el mundo de las disciplinas, de las ciencias sociales, del arte, a quienes lo quisieran escuchar. A veces en general somos muy, con los que se dedican a la divulgación, uno dice, bueno, pero este no sabe nada. Bueno, en vez de decir, che, este no sabe nada o aquel sabe poco, o mirá lo que está haciendo, hagámoslo nosotros. Y empecé con esa idea, convocando a amigos que se sumaron generosamente y,
esto que empezó de alguna manera como una idea de hacer algo con la historia y con la divulgación de la historia, fue creciendo. Y entonces empezaron a aparecer los que me acompañan, así por voluntad, entre ellas Jimena Carreras Doallo, que la vi por ahí, que en algún momento saludó, y Marianela Di Marco, ambas compañeras de la Universidad Nacional de Quilmes, que me empezaron a ayudar en las propuestas y a decirme, che, ¿por qué no le ponemos un nombre? Che, ¿por qué no hacemos flyers? Che, ¿por qué no hacemos una agenda de invitados? Y bueno, así transité el año invitando amigos, presentando libros, mostrando tareas. No quiero dejar olvidarme de nombrar a Alexandra Ponte Peña, que desde Colombia nos encontramos por un tema laboral y a partir de ese momento un profesor muy joven de Bogotá, que ahora por suerte está bien, pero relatando momentos muy duros como los que están viviendo con él y su familia, ¿no? Hay desabastecimiento en Bogotá, etcétera. Me propuso invitar gente que trabajaba en educación desde distintos lugares, de Bolivia, de México, también vino gente de España, o sea, fuimos como armando un escenario, como decías vos, de diálogo. Y eso cuando llegó el fin del 2020, yo dije, bueno, ya está, hasta acá Ya llegamos. está, me cansé. Sí, está bien, Ya está, me cansé. ya, Volvamos a lo ya normal. está, ya fui y empezaron todos, che, pero ¿y cuándo empezás? ¿Pero cómo retomás? ¿Y cómo? Y dale. Y entonces ahí es que decidí armar una cuenta propia para este proyecto que se llama Vino para Divulgar. El vino tiene que ver con que yo empecé brindando y decía que era un espacio para encontrarse y brindar. Entonces dijeron, bueno, vamos a usar el vino y lo vamos a llamar algo que pueda servir, que pueda estar vino para divulgar. Quedó vino para divulgar, que abrió su cuenta propia en enero. Hasta ese momento estaba en mi cuenta, en la que estamos ahora. Y, y bueno, creció un montón, tiene un montón de seguidores, tiene sponsors de vino, tenemos 2 sponsors de vinos, Amores. Se te ve muy demacrada por los No, sponsors no, de muy vino. feliz, muy feliz. Y también tenemos a Tienda del Trigo que nos acompaña con sus cosas ricas. Y bueno, hemos y seguimos invitando y tenemos una agenda por lo pronto en mayo bastante completa, casi cubierta. Y lo más maravilloso que ocurre con Vino para Divulgar es que todos me ayudan. Quiero decir, por ejemplo, amigos que ven una foto, ay, che, ¿por qué no hablas a fulano y le decís que hablas de mi parte y que te cuente qué está haciendo porque lo que está haciendo es repiola? O compañeros que ven un estado de WhatsApp y me dicen, che, mirá, yo conozco a tal, hablale de parte mía, compañeros de trabajo. Así que entre todos, entre todas, armamos la agenda de Vino para Divulgar y en Vino para Divulgar particularmente, como dije antes, Jimena y Marianela son ahí una compañía maravillosa y Sí, enorme en el diseño y mm, en la difusión, en la actividad. Eh, ¿Cómo te fuiste compenetrando del Instagram, de las redes, del manejo, de la difusión? De hecho, bueno, este espacio tiene que ver con eso también, ¿no? Eh, y recuerdo que me lo has dicho montones de veces, de la importancia. ¿Cómo ves esto que ha tenido, bueno, integrantes de todas partes del mundo? Eh, ¿Qué lugar ocupan las redes hoy en lo que es lo laboral, lo comunicativo, lo artístico? ¿Cómo lo ves? bueno, yo creo que las redes hoy ocupan un espacio fundamental. Eso no quiere decir que reemplacen otras cosas. La presencialidad yo creo que sigue siendo algo poderoso. Eh,
indudablemente la necesidad que tenemos todos, todas, todes de estar, de abrazarnos, de encontrarnos, es mucha, pero también es cierto que las posibilidades que brinda la tecnología a veces lo que producen es una cierta fascinación, ¿no? Es decir, es maravilloso estar en tiempo real con gente de cualquier lugar del mundo. De hecho, vos recién decías gente que vino de otros lados. Yo empecé el mes de abril charlando con una persona que es negra, que se llama Gisette Rosas, que armó Sí, su espacio de difusión con el nombre Negra como yo, y ella es venezolana, está viviendo en Barcelona, y nosotras nos encontramos en este espacio. Es decir, eso sería imposible en una dinámica de presencialidad. presencial, Exacto. obviamente. Entonces, la situación que se abre con el uso de las redes tiene una capacidad de maravillar, de difundir, de rodar, ¿no? Que es lo que se llama la viralización, ¿no? De rodar con una fuerza y una potencia y de atender nichos, ¿no? Esto también, es decir, vino para Sí, divulgar. esto es algo importante que has dicho. Claro, Sí. vino para divulgar, no pretende reemplazar a otros. Al contrario, sabemos que hay muchos, muchos otros y otras y otros que hacen divulgación. Y hay posibilidades para todos. Por supuesto, en el área de historia, lo más conocido, lo primero que surge, bueno, Felipe Piña. Entonces uno dice, bueno, si está Felipe Piña, ¿quién más puede? Hay un montón. Y a medida que yo trabajo más con vino y encuentro más gente a través de vino para divulgar, encuentro mucha gente joven haciendo divulgación. Este sábado yo recibo a una estudiante de arqueología que armó un espacio en Instagram que se llama Escorta la brocha y que digamos lo que hace es permanentemente desafiar la comunicación formal de la disciplina a través de creaciones diversas, que ella trabaja mucho con lo audiovisual. Entonces realmente es un hallazgo poder encontrar una posibilidad para disciplinas como la arqueología, como la historia, como la literatura, que tenga un formato que permita alcanzar a más, porque esto es lo que a uno lo motiva, ¿no? Que haya más gente escuchando cosas que en otro formato podían ser un plomazo y en este se Claro. convierten Se hace mucho más atractivo, en un momento de más disfrute, dinámico. claro. Hasta el tiempo, ¿no? Y en un, El tiempo el hecho de que es una hora, de que el que tiene que ir, digamos, y sabemos que cuando tenés la curiosidad a partir de lo que te presentó este escenario, Ujú. vas y buscas. Pero digamos, yo he tenido gente en este año y medio, porque estamos en la segunda temporada de vino, he tenido gente que ha trabajado aspectos bastante más cerrados, puntuales, y gente que ha venido a presentar, como hace poquito, a Raúl Manrupe, que presentó desde su trabajo en publicidad, Sí, lo vi, me encantó. cine, historia de la publicidad, o sea, yo creo que también es inspirador pensar que hay recorridos que van atravesando distintos caminos, ¿no? Que no son únicos. A veces los más jóvenes piensan, bueno, si no hago, o sea, si soy matemático tengo que hacer matemática, ¿qué otra cosa puedo hacer? Y bueno, yo he recibido historiadores que trabajan con las estadísticas en Vino para Divulgar. Ujú. Entonces, de pronto
es un desafío intelectual meterse en un mundo que no es el de la disciplina, pero hacerlo desde la disciplina. Y bueno, esto también puede pasar con un matemático o, como fue el caso que mencionaba, con un publicista que de la publicidad va hacia la historia del cine, va hacia la historia de la publicidad, y va a dirigir un documental y va, o sea, hace muchas más cosas de las que imaginamos. Bueno, yo creo que justamente esto, y esto que nos está pasando puntualmente a la humanidad, eh, es aparece una necesidad clara de abrir todo lo que se pueda, ¿sí? No sabemos en qué situación se van a dar las condiciones laborales, no sabemos qué va a pasar con los trabajos y estamos en búsquedas, todos, muchos, de escuchar, de aprender, de tomar el propio capital formativo y ponerlo al servicio quizá de otra tarea, que tenga, que la que se abra, la que se dé, si vivimos, ¿no? De los, eh, de los invitados que tuviste, yo vi varios de tus Instagram en Vinos para Divulgar, el de la chica negra venezolana, el de Manrupe, vi varios. ¿Cuáles a vos, sin hacer mención que pueda molestar a nadie, porque esta no es la idea, te marcaron una dirección, fuiste cambiando el rumbo de las entrevistas también? No fue desde el principio lo Mm. mismo. ¿Qué visitas o qué situaciones te inspiraron a probar y abrir nuevos espacios? Mira, es cierto que no fue desde el principio lo mismo. Al principio, instada por mi hijo y mi sobrino, yo abrí el espacio tratando de pensar en la historia y ellos me proponían, sobre todo mi sobrino, que como que usara para dar como una clase, ¿no? O contenidos. Y la verdad es que Sí, yo al principio dije, no sé, bueno, puede ser, pero voy a invitar a alguno. Y entonces empecé a escuchar a los compañeros, a las compañeras que se fueron sumando, y ahí fui entendiendo que en los relatos que ellos traían, no en alguno en particular, no estoy hablando de uno o de dos, sino un poco de este atravesar este tiempo que lleva Vino para divulgar, fui entendiendo que en los relatos había cosas muy interesantes para los otros, para las otras, para les otres, que son ruidos personales, ¿no? Las figuras de un docente, la figura de un amigo, de una amiga, el calor de una familia, estoy pensando en una historia en particular, ¿no? Alguien que te recibe en su casa, que te cuenta lo que hace y que cuando te lo biográfico como camino y como camino hacia lo positivo, hacia lo que, digamos, conduce a lugares a explorar. Entonces, a veces esa parte, los que son egresados de la facultad donde yo estudié, en filosofía y letras, saben que esa parte es la más difícil que tenemos los historiadores, ¿no? O sea, esto de reivindicar lo personal, lo individual, lo biográfico, y esto es algo que me apareció muy fuerte cuando me acerqué a Bellas Artes a hacer la maestría y que me vuelve a aparecer muy fuerte cuando empiezo a invitar a la gente a vino. Porque muchos hasta me decían, es muy importante tener a alguien que te lea, a mí me claro. leyó mi hermano, a mí me leyó mi hermano, y mi hermano, que es bastante más chico que yo, me dijo, a mí me leyó mi marido. Es muy importante que te lean lo que estás escribiendo para que vos veas qué pasa con el otro, con la Con otra. el otro. Claro, cuando hay una... Entonces,
eso me pareció que era la riqueza que traía Vino, ¿no? Convertir a todos estos personajes, artistas, escritores, académicos, en individuos comunes que están atravesados por ese sentido que nos da a todos la relación con algo, con alguien, en algún momento de la vida, ¿no? Sí, y aparte creo que queda muy claro cómo han logrado, me sale la palabra reconversión y a lo mejor no es la apropiada, encontrar un nuevo mecanismo de funcionamiento ante tanto parate general, ¿no? Porque me imagino que hay áreas de la cultura que están con esta pandemia totalmente paradas, y, y cómo es inagotable el recurso y en todos los encuentros que yo pude ver tuyos, lo que se transmite es optimismo, confianza. En el hacer se encuentra una respuesta. Bueno, hoy podemos hacer esto, ¿no? Sí, fundamentalmente en el caso de los sponsors, que son tres familias, que también hasta ahora vinieron dos, pero va a venir pronto, vamos a encontrar la forma de que nos cuente un poco el de Gualeguaychú, la bodega boutique. Son todas historias que tienen eso que vos decís, ese condimento, ¿no? De optimismo, de De buscarle. rearmarse de la nada. Sí, sí, eso es muy claro y a mí me pareció muy oportuno y por eso me parece oportuno darles el espacio también para hablar. En relación a los profesionales que pasaron, yo creo que lo que tratamos de reivindicar cuando armamos la agenda, cuando pensamos en los invitados, es en esa pasión inicial de la elección, de una elección de algo, de elegir el cine, de elegir, no sé, estoy pensando ahora, se me ocurre, bueno, el arte, ¿no? Como el caso de Pía, María Pía Robielo, que ella es hija de Sí, desaparecidos. de desaparecidos. Entonces, digamos, ella cuenta un poco cómo se acerca a eso desde un lugar que podemos pensar, para tomar ese ejemplo, ¿no? Como muy desestructurante. Dije mal su nombre, perdón, pero el nombre con el que yo la conozco es Pía, ella tiene varios nombres porque sus padres le pusieron varios nombres en honor a determinados personajes políticos. Entonces ella cuenta una larga historia de militancia. Una militancia que tiene que ver con sufrimiento, con dolor, un adolescente que está sin mamá, sin papá y que está criada por Seguro. afectos, pero no por su familia directa. Entonces, ¿cómo pasar de eso a un contenido que puede ser estudiado e investigado? Entonces, ese recorrido, que para mí es muy significativo, me parece que ese es un núcleo esperanzador, una propuesta que permite decir, bueno, mira, no me quedé en el enojo, en la tristeza, en el dolor. Convertí Hago algo esto con eso. en un producto de investigación. Eso no es igual a ganar plata, no es igual a, No, digamos, es una manera de transformar ese sufrimiento en algo positivo, en algo que dé lugar a un crecimiento intelectual, personal, a estar mejor con lo que uno hace, ¿no? ¿Cuáles son las próximas entrevistas que tenés, Marisa? Y bueno, este sábado estamos con esta joven arqueóloga o futura arqueóloga, que es Daniela de Escorta la Brocha. Después el próximo sábado tenemos a el director de la biblioteca de la ENERC. Eh, Va a visitarnos Adrián Muollo, es el nombre. Él es periodista, especializado en temas de tango y además director de esa biblioteca maravillosa que tiene la ENERC. Y después tenemos a Alejandra Pacino, que es una historiadora que nos va a hablar particularmente del 25 de mayo, porque se especializa en ese tema.
Y la última entrevista del mes, no me acuerdo quién es, pero bueno, Y bueno, digamos, somos las tres grandes. primeras son estas y, perdón, ya me acordé, la última es con Alexander, esperemos que se pueda hacer con el profesor que está en Bogotá para hablar un poco de sus proyectos educativos, que siempre son muchos y muy intensos. Esperemos que la situación en Colombia le dé la posibilidad de hacer el encuentro y estoy segura que si esto se puede hacer, también vamos a hablar de la situación en Colombia, porque claramente una de las cosas que está pasando, y me comentaba él, es que los menores no pueden circular por la calle, entonces todo el tema de escolar está muy trastocado, con lo Es trastocado que complicado. ya está, porque ellos también están en esta situación de virtualidad a medias, o sea, hay presencialidad y virtualidad, y ahora se le suma estos tremendos hechos de violencia que hacen que los menores de la escuela también deban salir antes del colegio, puedan asistir a medias, bueno, en fin. Sí, bueno, con toda la lucha que además esto implica, ¿no? Que también tenemos acá en la Argentina, bueno, Buenos Aires, la provincia, Mm. la presencialidad a como de lugar. Eh, de los sitios que has visitado, sé que seguís los de atrás, lo has seguido en la radio eh, y agradecemos eso. ¿Cuáles, además de vino, recomendarías? Hay muchísimos sitios, lo que yo te mencionaba antes, este tema de los nichos, ¿no? O sea, de atender intereses. Yo lo que veo en Instagram es esa diversidad permanente de quien desde algún lugar, de algún interés, empieza a producir contenidos. La producción de contenidos, como hablábamos la vez pasada, digamos, está diversificada, está democratizada, los contenidos se producen a montones, hay mejores y hay peores, ¿no? Hay mucho de divulgación, como te decía, hay páginas de historia, hay páginas de arqueología, arqueoescuela, que también vinieron, los chicos de arqueoescuela tienen su espacio en Instagram. Y después hay mucho sobre vino. Y sobre vino me divierte muchísimo, me parece muy interesante y recomendaría a Vino con Amigas, por ejemplo, que tienen una comunicación muy particular, son muy buenas comunicando. Eso me parece que es un atractivo importante y eso es lo que noto también en las páginas de divulgación del área de historia. Y después también no tienen un Instagram muy activo, pero sí es importante las acciones que llevan adelante Buena Morfa. Buena Morfa tiene un Instagram donde además de recomendar espacios para comer, que es algo que también hacen en el Facebook, últimamente están tomando iniciativas maravillosas, como por ejemplo lo hicieron para el 1 de mayo a personal de salud. Así para que la mayor parte de su personal recibiera eh, un plato de locro. Y la verdad que yo lo escuché relatar a quien está a cargo, Marcelo Crivelli creo que es el nombre, de estas acciones, y contaba que era muy emotivo hacer el llamado y escuchar a los jefes de servicio llorar, por ejemplo, Qué porque bárbaro. tomaban esta decisión. Y ahora están haciendo lo mismo para el 25 de mayo, por eso lo menciono, ¿no? Porque por ahí alguno de los que está por acá tiene la curiosidad, se mete y ve de qué se trata. No es una gran donación, digamos, es algo accesible y que de pronto asegura un gesto afectuoso con el sector que Tan más, necesario en estos momentos, con un que más sector que ha sufre. sido el más golpeado, uno de los más golpeados en este proceso. Bueno, vamos a hacer el ranking, el top 10. Vino para divulgar,
Buena Morfa vino con amigas y no se pierdan los Instagram de los de atrás. Ahí Radio. está, muy bien. Marisa, aunque no lo parezca, pasó la Sí, hora. sí. Eh, ¿Qué te gustaría decir que no te haya preguntado? No, me pareció interesante poder hablar de lo que hago, de lo que proyecto hacer, en el caso de vino, y me pareció importante tener este momento para pensar, porque a veces estamos tan corriendo y tan a las apuradas que no lo hacemos, en lo trascendente que es para mí, que fue para porque vino, ha sido visitado por mucha gente de Quilmes, porque la gente de Quilmes me apoya y me acompaña, porque son compañeras de Quilmes las que trabajan conmigo, así que si bien mi pertenencia, digamos, si bien yo soy una egresada de la Universidad de Buenos Aires, estoy enormemente orgullosa de formar parte de un equipo enorme, de una familia extendida como es la Universidad Nacional de Quilmes. Así que para mí haber tenido este momento para decirlo y pensarlo y disfrutar de esta posibilidad que me da Quilmes de investigar y de desarrollarme en estos campos, nada, es una gratificación. Bueno, yo quiero agradecerte en nombre de todo el equipo de los de atrás, tu presencia, tu calidez, tu permanente actitud de generar, de seguir, de confiar, de estimularnos para que así lo sigamos haciendo, eh, que te visiten. Tengo el honor de tenerte como Ujú. amiga y ahora sí lo puedo decir, finalizar la entrevista. Sos una de esas minas que uno no tiene que perder. Para saltar un banco, para hacer algo, ella siempre va a tener una idea. Así que te quiero un montón y Bueno, te Mónica, felicito. muchas gracias por haberme invitado y espero que lo hayas disfrutado y que lo disfruten los que lo vean y los que lo vean después. Que lo comenten. Exacto, que lo Gracias, comenten. Marisa. Un besote. Los espero el Chau. sábado en Vino para divulgar a las 20 20 horas. horas. Chao. Chau, mi amor.